Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con nuestro querido amigo, con el doctor Rosendo Fraga, que hace 11 años estuvo en el primer programa de Corrientes de Pensamiento. Título que le puso Alfredo Olivera. Y hablando de eso, Rosendo, te agradezco mucho tu presencia. No, muchas gracias por invitarme, Pocho. El día martes falleció el amigo Enrique Olivera, que fue jefe de gobierno de la ciudad. Exacto, una gran persona. Una gran persona. Y me parece, ¿qué te parece si comenzamos con todos estos homenajes y estos actos que se están haciendo ahora de don Julio Argentino Roca? Bueno, mira, yo creo Gran que... presidente, vos estás cuando estuvimos en el CARI, estuvimos en distintos Claro, lugares. con vos hemos compartido. Exacto. Bueno, yo creo que, digamos, fue el centenario de la muerte de Roca el 19 de octubre. ¿Quién fue Roca? Yo digo, cuando uno lo pone en el terreno político, uno acá se puede decir que en la historia política hay tres grandes líderes políticos: Exacto. Roca, Irigoyen y Perón. Y Perón. Que dan origen a las tres fuerzas políticas que, gobernaron, dominaron la política argentina durante largos periodos, ¿no? Es decir, el Partido Autonomista Nacional. Exacto. No, Bosque, ¿no es cierto? Que va a volver a ser dentro de pocos días, te informo, ¿eh? Claro, exacto. Ayer le otorgaron la personería, no, hace 4 días en Santa Fe. Vos fíjate, es decir, que fue el que, ¿no es cierto?, que fue el que sostuvo a Avellaneda, Roca, ¿no es cierto?, Pellegrini, ¿no es cierto?, sucesivamente. Dominó la política argentina durante 35 años, que fue el momento que coincidió con el mayor desarrollo de la Argentina, no solamente económico, no solamente en territorio, sino también en materia educativa, ¿no es cierto? Después vino el radicalismo con Irigoyen y claro, después el peronismo con Perón, cuyas secuelas la seguimos teniendo ahora. La seguimos teniendo. En gran medida el peronismo, a través de distintas variantes, ha seguido gobernando, gobernando la Argentina. Yo siempre digo, bueno, el Roca político puede ser discutible, como uno puede discutirlo a Irigoyen o a Perón. O a Perón. Eso es discutible. Ahora, creo que eso enriquece en definitiva, claro, ¿no? Ahora, el Roca estadista creo que es donde me parece que la figura de Roca adquiere más dimensión, ¿no es cierto? Se agiganta. Esa capacidad de mirar el largo plazo, esa capacidad de hacer conjugar la idea y la acción, ¿no es cierto? Yo creo que en esto el ejemplo más claro quizás sea el de la educación. Sarmiento es el gran propagandista de la educación, el gran impulsor, pero el que sanciona la ley 1420 de la educación, ¿viste? Claro, obligatoria, laica, la 1420, ¿viste? Gratuita, laica y obligatoria, 1420 es Roca. Es decir, la gente cree que es Sarmiento, es decir, pero Sarmiento hace una concientización, pero cuando es presidente no sanciona esa ley. Claro. El que la sanciona es Roca. Es Roca. ¿No es cierto? Y algunos casi uno podría decir, viste, que Alberdi es como el ideólogo de la generación del 80. Efectivamente. Y Roca es el hacedor de la generación del 80. Por eso es muy importante lo que vos dijiste, perdona la interrupción, sí. Ideas y acción. Exactamente. Porque si las dos no se concatenan, no tiene mucha significación. No, fíjate, el típico ideólogo de nuestra historia es Alberdi. Es claro. ¿No es cierto? Alberdi, que, ¿no es cierto?, escribió, sus obras completas son 27 tomos, que escribió, ¿no es cierto?, que inspiró en gran medida la Constitución Nacional y la organización del país. Las bases. Pero ¿no? Era un hombre que no era un hombre de acción. Es más, vivió el mayor tiempo de su actuación. Era un intelectual, un pensador. Fuera del país, ¿no es cierto? Roca en alguna medida es lo contrario. Roca no escribe libros. Roca es acción, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Y creo que es pues, el gran hacedor de la generación del 80. Hay otras figuras, Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, que también juegan, y otros que juegan papeles realmente importantes. Pero el que gobierna 2 periodos de 6 años, con 12 años en el medio, porque esto es una característica, ¿viste? En ningún momento se forzaba a las instituciones. Si la regla era 6 años, se cumplía 6 años. Claro. No se ocurría, ¿viste?, convocar una reforma de la constituyente para quedarse otro. También otro tema al que vos le diste mucha importancia y magnífica la declaración, el análisis y la exposición de la profesora Sáenz Quesada con respecto a la política exterior de Sáenz Peña. ¿No? Claro, Sáenz Peña, que también se cumplió el centenario este año, porque Sáenz Peña muere el 9, Roca es el 19 de octubre del 14 y Roca y Sáenz Peña el 9 de agosto, ¿no es cierto?, del 14. Que también, fíjate, son ambas figuras que han tenido un papel histórico realmente muy relevante y cuya conmemoración ha quedado prácticamente olvidada desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? Es decir,
Yo creo que podemos disentir, como vos decís, podemos discrepar, podemos coincidir, sí. Pero yo digo a veces que coincidamos en todo no tiene valor. Lo importante es cuando hay discrepancia y se debaten los temas. Claro. Y cuando hablamos de debate, yo te digo a vos, todas estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, presupuesto nacional. Sí. Y acá que hablamos de presupuesto, quiero también recordar a un querido amigo que fue mi asesor durante toda mi gestión en el Senado de la Nación representando a mi provincia, que es el amigo José Antonio Bocco, que hace poco tiempo acaba de fallecer. Una gran persona. Una gran persona. Ahí desmenuzábamos los presupuestos, estudiamos. Ahora se aprueba el libro cerrado. El Código Civil, por ejemplo. Vélez Arfiel, 1871. Estuvo en este programa un martes el profesor Zambrisi, que es académico de Derecho, que tiene 8 tomos, que estudió magníficamente el tema, y hablábamos de la necesidad de que sean audiencias públicas, se dialogue, se debata, se le haga conocer a la gente. Y resulta que esto fue martes a la noche, y el miércoles se aprobó, así medio libro cerrado, el Código Civil nada menos, que incluso está violando la Constitución un poco en el artículo 14, ¿no? Bueno, y así todas estas cosas, ahora estamos hablando del Código Procesal Penal y una serie de cuestiones más. Bueno, ¿cómo ves esto de los candidatos? Dejo que vos, sos un gran analista, yo creo que acá desarrolles un poco lo que primero, de ahora a un año. Primero, yo creo que lo que hay que considerar es cuál es la estrategia política del gobierno. Y que guste o no guste, exacto, el gran actor de la política sigue siendo el oficialismo y tiene el gobierno. Es cierto. Esto es así. Su estrategia política, mira, para mí, quien más claramente la sintetizó fue Máximo Kirchner en el acto de Argentino Junior. Él dijo, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y las reformas que hemos hecho van a ser irreversibles. Pues fíjate, esta idea, más claridad no puede haber. ¿Viste? En su debut como orador, ¿no? Claro, pero yo te digo que para mí fue una frase clave para entender la estrategia política del gobierno. Si perdemos, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder, y las reformas que hemos hecho van a ser irreversibles. Esto, a su vez, este concepto te explica esta maratón parlamentaria que estamos viviendo estos días. Claro, ¿no? Donde además se ha generalizado el llamado trámite express. Bueno, a eso me refería. El llamado trámite express. Iba a decir el utilizar que realmente en algún momento podría justificarse en una emergencia, pero que en todos los casos que está siendo utilizado, para nada se justifica utilizar eso, es decir, el no discutir e incluso no discutir en comisión, como sucedió con el Código Civil, y Comercial. Que se hizo una comisión bicameral, pero al final no. Está bien, pero la comisión bicameral, vos que, ¿no es cierto?, has sido legislador nacional y has conocido bien el funcionamiento del Parlamento a nivel nacional y provincial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto? Es decir, una comisión bicameral no sustituye las comisiones de cada cámara. Respectiva de cada cámara. No sustituye las comisiones respectivas de cada cámara. En absoluto. ¿Cuál es el problema con que una ley que se demoró tanto, como el Código Civil y Comercial, se demore ahora 2 o 3 semanas para que haya una discusión como corresponde, de acuerdo al reglamento de la Cámara, ¿no es cierto? ¿Y vos no crees que fue un error de la oposición irse? Aunque se hubiera perdido. Mirá, yo no. Fijando posición, ¿no? Mirá, ser opositor en esta época no es muy fácil. No. Es decir, yo noto a veces un exceso de crítica a la oposición. Es mi visión, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate que la oposición en este momento, a diferencia de otras épocas, donde al kirchnerismo algún sector de la oposición siempre le votaba las leyes, ahora ningún sector de la oposición le está votando ninguna ley. Vos fíjate que está saliendo en diputados, la última ley de hidrocarburos salió con 130. O sea, salió, viste, justo. En el Senado están saliendo con 38. Que es un parche esta ley de hidrocarburos, claro, realmente. 38, 39. Pero todo lo que está saliendo, vuelvo a este día, si entregamos el gobierno, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, no entregamos el poder y las reformas van a ser irreversibles. Lo que estás teniendo es una cantidad de leyes que están pretendiendo definir el futuro de la Argentina por un largo tiempo. Y partiendo de la base de que esa ley, el que venga no la va a poder modificar. Porque es cierto que si uno analiza el cuadro político, el próximo presidente no lo va a poder modificar alguna vez. Es decir, tendría que generar una muy fuerte coalición política
para poder hacerlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, viste que es otro tema si uno mira la política hacia adelante. Pero entonces yo creo que el gobierno, con todo realismo, sabe, hoy tiene la mayoría parlamentaria, el año que viene la sigue teniendo, puede que sí o puede que no, esto no lo sabemos. Entonces lo que está teniendo es un uso a fondo de esa mayoría parlamentaria antes que a lo mejor el año que viene esa mayoría parlamentaria se debilite. Y el mismo tema de la ley de hidrocarburos está definiendo, viste, la posibilidad de prorrogar concesión hasta el 2046. Está definiendo. Es tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo en este momento? ¿Viste? Es decir, en esto hay un hiperuso de la mayoría parlamentaria con gran rapidez, trámite express, porque el gobierno está queriendo dejar definida la situación del que viene. Hay que reconocerle que tiene una gran capacidad de reacción, como decís vos. Y voluntad. Y voluntad. Que vos sabés que en política... Es fundamental. Que en política es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo siempre digo, hay una personalidad del kirchnerismo que siempre redoblar la apuesta. ¿Viste? Frente a dificultades, conflictos, siempre redoblan. Podrá salir mal o bien, pero la reacción siempre redoblar la apuesta. Redobla la apuesta. Y en este momento, la oposición está como sin capacidad de reacción. Y cuando digo la oposición no me refiero solamente a las fuerzas políticas, me refiero a la oposición sectorial, sindicalismo, empresariado, la misma iglesia. El sindicato, todos, es cierto. ¿Viste? Hay una... ¿Vos viste lo que pasó en el coloquio último de ideas también? Aparecieron las contradicciones del empresariado. Es claro. Claro. Con lo cual la acción se neutraliza. Entonces, bueno, esto es la historia siempre es muy clara. Una minoría activa. Sí. Los demás están divididos. Una minoría minoría activa y decidida tiene éxito. Si los demás están divididos, impone su criterio, claro, aunque sea minoría activa. Exacto. Y lo otro, fíjate el tema de la inflación. Bueno, tenemos la única política que está en realidad la han llevado a cabo prácticamente los secretarios de energía de distintos partidos. Sí. Esta es la verdad. Y yo creo que acá las ideologías, como yo digo siempre, también están perimidas. Creo que en las redes sociales hay una legisladora guatemalteca que ha dicho que en lugar de preocuparse por el tema si de izquierda o derecha, hay que preocuparse porque haya república. Esto es un poco el tema, sí, que tampoco no se practica. Bueno, ahora tenemos el tema del Poder Judicial, que no se sabe con cuántos miembros va a quedar, si sí, si no. Van a ser inconvenientes que se están produciendo. Falta un año. Pero, está bien, pero un año... Pero que se va cortando cada vez más. Lo que pasa, ¿viste? Un año puede aceleradamente, ¿no? ¿Viste? Un año en política puede ser mucho o puede ser poco. Bueno, eso, ¿qué opinas, Murri, en eso, ahora, Rosendo? Si yo miro la política en los últimos 4 meses, escúchame, las cosas que han pasado en el país, desde que la Argentina volvió al default, digamos, que no es que no es un tema menor, hasta el conjunto de leyes que el oficialismo ha logrado ir, ¿no es cierto?, ir imponiendo. Acá hay una dinámica que si esto sigue, 12 meses es muchísimo tiempo en materia política, no es un plazo muy corto. Y evidentemente es un gobierno que va con una clara concepción de poder y una clara estrategia política y una clara capacidad de ejecución. Está logrando dejar un cuadro que para el que venga, si no es el oficialismo, no va a ser fácil. Fíjate vos que acá tenemos en UNEM, por ejemplo, varios candidatos. Sí. Tenemos, por el otro lado, el ingeniero Macri. Por el otro lado, tenemos, los justicialistas, los oficialistas y los no oficialistas, digamos. ¿Cuántos candidatos hay, Rosendo? A ver, mira, yo te diría que muchas veces los encuestadores te dicen hay 3 candidatos que tienen más o menos una intención paridad de voto en cuanto a las cifras. Massa, Scioli y Macri. Bueno, pero yo creo que acá hay 2 alternativas más que van a ser competitivas, pueden ser competitivas que no están apareciendo, porque el tema es que las PASO, hoy te ha modificado esto, es decir... En agosto van a ser las PASO. En agosto, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el kirchnerismo te presenta 7 candidatos hoy. Hoy. ¿Scioli? No, yo diría que Scioli yo no pondría, te presenta Urtubey, Uribarri, Domínguez, Randazzo. Te presenta, ¿viste? Te lo presenta también a Rossi. Y Tayana también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Jorge Tayana. Todo esto, vos lo tomás por separado, no parece una fuerza competitiva. Si vos lo sumás... Ahora he visto el otro día que Uribarri dice que quiere concentrar a todos los otros ¿qué es lo que yo él creo? Ir a competir en las PASO con Scioli. Yo creo que el kirchnerismo está pensando en presentarle a Scioli una alternativa.
Pero para que sea alternativa, de todo esto tiene que quedar uno solo. Claro. ¿Qué es lo que te hay 8, 7. ¿Qué es lo que te está diciendo Uribarri? Pero el kirchnerismo, viste, cuando vos tomás Scioli, el kirchnerismo puro, Scioli, Massa y Macri, parece no existir. Ahora, cuando vos viste todos estos candidatos que están acá desplegados y los sumás, esta es una fuerza, y si a eso le agregás el poder nacional apoyando, bueno. Del otro lado, con el FAUNEN te pasa un poco lo mismo, hay 5 candidatos. Claro, Sanz, Cobo, Wiener, Carrió y Pino Solano. Y Pino Solano. Cuando vos tomás estos 5, en cualquier encuesta te da 15, 18. Claro. Ahora, cuando vos lo tomás los 5, te pasa lo mismo que el kirchnerismo. Se diluyen como alternativa. Porque las PASO han modificado este tema de la... ¿viste? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Aquel que tiene PASO competitiva, en la encuesta parece que no puede ganar. Ahora, yo una cosa, Rosendo, ahora que vos decís eso, hay tantos candidatos y todos tienen qué van a hacer al día siguiente si llegan a ganar la elección. Mira, yo creo que algunos tendrán un programa de gobierno, más, diremos. Otros menos. Algunos te dicen hoy, algunos asesores de campaña te dicen no tenga programa de gobierno. Si usted tiene, no es conveniente. Si usted tiene programa de gobierno, va a reducir su apoyo potencial. Cuando usted define demasiadas cosas, reduce, no suma, ¿no? Es decir, digamos, a veces es así, a veces, yo creo que por eso alguna vez hemos conversado, la política cuando se la estudia es una ciencia, claro. Cuando se la hace es un arte. Exacto. Cuando la estudias es una ciencia, cuando la haces es un arte. No siempre en política la misma estrategia aplicada a análoga situación da el mismo resultado. Por eso es un arte, ¿no es cierto? No una... ¿viste? No una ciencia, ¿no es cierto? Entonces uno te dirá, mire, define lo menos posible. Hay algunos que se han adherido al plan de los 8 secretarios de Energía, que han firmado. Sí. Bueno, ahora yo digo lo siguiente, estas encuestas que se han hecho, ¿son prematuras o tienen algún fundamento serio? Mira, son, es decir, las encuestas de hoy algunas le dan, creo que por jerarquía, 40% a la Presidente, por ejemplo. Bueno, vos podés tener, ¿no es cierto? Primero, vos tenés una encuesta publicada en La Nación de Poliarquía que da a la Presidenta 40% de imagen positiva. Tenés después otra encuesta, hermana de Medanfit, el domingo, publicada en Clarín, que le da 30. La de Mariel. Le da 30, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Viste? Estamos acá en un terreno... Vos que conocés mucho este tema, ¿es un poco prematuro el tema de encuestas? Primero, falta mucho tiempo y las encuestas hoy no me dan un pronóstico, me dan una fotografía aproximada de lo que podría estar pasando hoy. Pero hoy no se está votando. Claro. Vos fíjate que yo hoy digo, se vota hoy, el kirchnerismo me ha desaparecido como fuerza propia. Y yo creo que va a ser el kirchnerismo una fuerza propia. No sé si... el poder es difícil que no... Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que me da hoy las encuestas... no olvidamos de la Sota también, el candidato. También, por eso es una idea aproximada de lo que podría pasar hoy si se votara, pero en modo alguno lo que pasa hoy es lo que va a pasar dentro de 12 meses. Además todavía falta el cierre de las alianzas en junio. Y esto puede... Las alianzas se cierran en junio, para repetir. Las paso en agosto y la elección en octubre. La primera vuelta en octubre y si hubiese segunda vuelta sería en noviembre. Es decir, todo esto te plantea alternativas y muchas cosas pueden cambiar en este momento. ¿Viste? Lo mismo que se dice, va a haber segunda vuelta. Yo no estoy tan seguro que va a haber segunda vuelta. Y permíteme que te diga, ¿por qué? Porque en alguna medida las PASO de agosto funcionan como la primera vuelta. Claro, no sé si una especie de primera vuelta. Claro, ¿cierto? Es decir, ¿por qué puede no haber? Vos decís, pero no, con esta división va a haber segunda. Hoy, pero las PASO, por ejemplo, esta es una conjetura, pero si hay 3 opciones opositoras, la que quede mejor posicionada en las PASO, en gran medida va a polarizar en octubre. Claro. La que la gente la vea como la más eficaz para enfrentar al oficialismo en agosto, ya en octubre va a recibir votos de opción. Es claro. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que en alguna medida las PASO te van a funcionar como una primera vuelta. Y eso puede hacer que octubre funcione como la segunda. ¿Y vos no crees, Rosendo, que los candidatos también deben preocuparse tanto por, lógicamente, que si el que quiere ser candidato tiene que preocupar por ganar, pero también tiene que preocuparse por los problemas serios que tiene el país? Sí. Y tenemos un gasto público más alto de la historia, la inflación del 40%, los problemas sociales, bueno,
1000 cosas que hay que resolverlas, que hay que plantearle a la gente, esto es así. De diciembre y decirle la verdad a la gente, aunque no le guste, en definitiva. De diciembre para acá, la agenda del presidente que viene se complicó mucho. Si la agenda que uno podía imaginar, conjeturar para el fin del 2015 a fin del 2013, hoy, acercándose al fin del 2014, se ha complicado. Para mí es probable que el 2015 se complique más, no menos. Claro. Entonces, hay que pensar, viste, que la complejidad y dificultad de los problemas se va a agravar. Segundo, el que venga va a tener que desarrollar la capacidad de gobernar en coalición. Claro. Y vos sabés que eso en la Argentina ha sido históricamente muy difícil. Además los partidos están en crisis también. Claro, ha sido históricamente muy difícil. El gran desafío político va a ser la capacidad de generar una coalición que funcione para gobernar. Y esto no es tan fácil en la historia argentina, por eso estamos acostumbrados muchas veces al liderazgo. Exacto. Al liderazgo. Entonces el que no manda, y bueno, y acá lo que va a ser necesario es, está bien, va a haber un liderazgo, pero un liderazgo que va a tener pero no hay todavía, ¿no? que compartir. No hay un liderazgo. No existe un liderazgo. Pero el líder al que le toque, su gran desafío va a ser gobernar en coalición. Escúchame, aunque ganara el oficialismo, que es poco probable, date cuenta que está renovando bancas por el 54% de los votos. Eso te iba a preguntar, si la renovación de bancas, si saca 54% de los votos, ¿cómo quedaría el Congreso si se da allí? Pero vos fíjate, si el oficialismo renueva bancas por el 54%, si gana, digamos, porque el porcentaje de diputados sale de la primera vuelta, no de la segunda. Claro. Sale de la primera, no de la segunda. Claro, la segunda ya es para elegir presidente y vice. Vos fíjate, aún ganando el oficialismo, es probable que pierda la mayoría en el Congreso. Claro. Porque suponete que el oficialismo saca 35 en la primera, o 33, o saca 40 y gana por el de ahí donde van a subir sus legisladores. Entonces, vos fíjate, estos 130, es decir, vas a perder la mayoría probablemente en las dos cámaras. Claro. Aún el oficialismo lo perdería. Cualquier opción opositora tendría todavía menor cantidad de legisladores propios, ¿no es cierto?, en este punto. Entonces, cuidado, gobernar en coalición va a ser el gran desafío político. No solamente vas a tener la agenda complicada que resolver, vas a tener que desarrollar esta capacidad que en la Argentina históricamente nos ha costado mucho. Estamos acostumbrados a los líderes, no tenemos que ir a la historia, es decir, Alfonsín, Menem, Kirchner, Cristina, estamos acostumbrados al líder que manda. Y ahora no existe. Va a haber que componer, ¿viste? Va a haber que gobernar más al estilo brasileño. En Brasil siempre se gobierna con coaliciones. Efectivamente. Date cuenta que Dilma acaba de ser reelecta y el Congreso le dice que no a la reforma política. Exacto. El mismo Congreso que tiene cuando acaba de ser reelecta. Eso en Argentina. ¿Entendés? Es decir, ellos están mucho más acostumbrados a generar coaliciones. Totalmente. Rosendo, y la última pregunta, porque se nos fue el tiempo. Yo creo que acá la intensidad de la campaña, es decir, los proyectos de país, ajustándonos a lo que se le ofrece a la ciudadanía, y quizás surja algún liderazgo o surjan algunos otros candidatos, se puede dar después de febrero, ¿no? Y sí, mirá, por eso te digo, yo creo que acá hasta junio, que veamos las alianzas, pueden pasar muchas cosas. Es decir, ¿van a haber 3 opciones opositoras finalmente o se van a reducir? Bueno, eso hoy no lo sabemos. Pero hasta junio en términos de tiempo político, porque es lo que vos tenés. Fraccionamiento político y, como vos bien dijiste, partidos en crisis y volatilidad económica. Exacto. Las dos cosas juntas te hacen un escenario electoral muy cambiante. Rosendo, seguimos hablando de este tema porque va a haber mucha tela para cortar. Y muchas gracias por invitarme nuevamente. No, te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Un gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer
es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Ha sido sumamente claro, como siempre lo es, mi amigo Rosendo Fraga. No hay liderazgo, hay capacidad de reacción del oficialismo. La oposición tiene que trabajar intensamente, con un espíritu constructivo, tratando de buscar soluciones de fondo para la gente. Más que preocuparse por las candidaturas, que hay tantos candidatos, creo que tenemos que ocuparnos para que el pueblo resuelva sus problemas y decirle la verdad a la gente. No decirle una cosa en la campaña y una vez electo hacer otra cosa. Tenemos las alianzas que se vencen en junio, las PASO en agosto y las elecciones el 30 de octubre. Y yo digo que más, como decía una señorita Álvarez, una legisladora guatemalteca, que acá, y yo siempre lo digo, que las ideologías están perimidas, ni izquierda ni derecha, lo importante es populismo versus república, que prime la república, que prime el sistema que divide los poderes, que cada cual juegue el rol que le corresponde, que las redes sociales lo están imponiendo y en este siglo XXI, la era de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, tenemos que practicar esto porque si no estaríamos retrocediendo en el tiempo y es una vez por todas nuestra obligación pensar en el futuro, en el mediano y largo plazo. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Asumámoslo con coraje, con valentía, con decisión y estudiando en profundidad los temas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.